Samuel, allá en Delaware. Que bendiga a la pastora Sadie, allá en Arizona. Pastor Porfirio Arucha, hasta Annandale, Virginia también. Y hasta Norte Carolina, Charlotte, al pastor Héctor. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los pastores de Guatemala, México, El Salvador, Honduras. Y a todos los pastores que servimos al Todopoderoso. Gloria a Dios. Así es que estamos listos, hermanos. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Padre, gracias por tu palabra bendita, Señor, leída en esta tarde. Glorifícate, Dios, ministra mi vida. Usa mis labios, Señor. Háblame a mí primero y a cada uno de mis hermanos, Señor. Y que esta palabra nos instruya, nos ministre, nos redarguya y también nos exhorte, Señor. Tu palabra es tu palabra y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, gloria a Dios. Yo quiero hablar de un requisito indispensable para servir al Señor. Un requisito indispensable para servir al Señor, lo cual se llama madurez espiritual. De eso quiero hablar, de la madurez espiritual, que como hijos de Dios, como servidores del Señor, hermanos, tenemos que crecer, que madurar en lo espiritual también. Porque a muchos de nosotros, como servidores del Señor en nuestra iglesia, nos cuesta apartar, hermano, nuestro tiempo para servir a nuestro Dios. Nos cuesta congregarnos con constancia. Se nos vuelve difícil, hermanos, dejar de lado o poner un alto muchas veces a nuestros afanes laborales o del hogar para servir al Señor con amor y con dedicación. Como decía el hermano Nelson, algunos, Dios bendiga a los que les ganó el sofá también. Dios bendiga a los que dejamos el sofá y estamos acá. A los que dejamos los afanes y aún en medio del cansancio estamos acá. Y a su nombre. Es por eso, hermanos, que es muy importante que todos, hermanos, nos preguntemos por qué nos cuesta tanto entregarnos de lleno al servicio del Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto entregarnos de lleno para servir al Señor? O sea, y la respuesta quizás, hermano, la encontremos en estos versículos o en estos dos versículos que hemos leído. Número uno, nos cuesta tanto muchas veces apartar ese tiempo para servir al Señor porque no tenemos la madurez espiritual para comprender que no podemos servir al Señor sin tomar nuestra cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y estas son las palabras de Jesús para la iglesia. Para sus discípulos, nosotros, la iglesia del Señor, somos los discípulos del Señor. El que quiera venir en pos de mí, le dijo a sus discípulos, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Allá en San Mateo capítulo 16,
verso 24, también dice la Biblia, dice la Biblia, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es un requisito y es parte de la madurez espiritual, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de tener, porque, hermanos, servir a Cristo significa sacrificio. Servir a Cristo significa sacrificio. La palabra de la cruz, hermanos, no es un símbolo de comodidad. La palabra de la cruz, hermanos, no es un símbolo de tranquilidad. La palabra de la cruz es un símbolo de sacrificio. Sé que tenemos que sacrificarnos. Tenemos que esforzarnos, hermanos. La carne, a la verdad, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne se opone. Nadie quiere sacrificarse. No, hombre, si el pastor, ¿por qué no trabaja? ¿Cómo no? Yo trabajo. No, hombre, porque la hermana María no trabaja, ella ya está pensionada. Yo quisiera ver a hermana María como yo salgo de cansada, pero es que la palabra de la cruz significa sacrificio, no significa comodidad, no es tranquilidad, simboliza sacrificio y a su nombre. Por eso es que nosotros somos llamados, hermanos, como servidores de Cristo, a madurar espiritualmente para comprender esta verdad espiritual. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. No está fácil, ¿no? Por eso es que debemos de pensar cuando maduramos emocionalmente, hermanos. Debemos de pensar, hermanos, en las bondades de Dios sobre nuestra vida, en el que Él quiere, hermanos, Dios quiere que nosotros reconozcamos, hermanos, que debemos de estar dispuestos a sacrificar lo que sea necesario para agradar al Señor. Aleluya. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pues ni vos que no te cansás vos. Pues ni que no te basta trabajar todo el día, no que de paso sacaste el tiempo para ir a la iglesia. ¿Que acaso te vas a condenar por no ir a la iglesia? O sea, ¿acaso no tenés un espacio para tomarte un tiempo de relax? La carne no quiere, hermano, pero es parte de la madurez espiritual que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que nos esforcemos. Si hacemos una autoevaluación después de sacar una tarea con la Kuma, después de abonar, después de deshijar, después de hacer aquellas tareas del campo tan fuertes, tan duras, tan difíciles, ¿verdad que no sentíamos ni decíamos nada? Después de llegar de la tarea para el campo, a jugar pelota. Y si había que ir a chapodar el campo, no importaba. Íbamos a chapodar el campo. Nadie decía nada. Y ahora muchas veces nos quejamos por venir a estar sentados 2 horas o hora y media. No venimos a estar sentados a escuchar la palabra del Señor nada más. Por eso, hermano, la madurez espiritual es lo único que nos permite como hijos de Dios comprender
que el Señor no acepta excusas. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero la madurez espiritual es la que nos hace comprender, hermanos, que Dios no acepta excusas cuando se trata de servirle con nuestra vida a Dios. Y vemos en Lucas capítulo 9, mire cómo el Señor, hermano, en San Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Lucas capítulo 9, yendo Jesús, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mire qué palabra tan comprometedora. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, tienen sus nidos, tienen sus casas, tienen sus cuevas. Las aves de los cielos, nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sinónimo de sacrificio. Sinónimo de sacrificio. Cuando alguien no tiene dónde recostar, hermano, ese es un sacrificio donde te agarra la noche. A la intemperie, a lo que la vida, hermanos, te permite afrontar fuera de las comodidades. Pero le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Fue bien explícito el Señor al llamado que nos hace a cada uno de nosotros. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces somos llamados, hermanos, a sacrificarnos por la obra de Dios. Somos llamados a poner de nuestra parte. El que es cristiano en Estados Unidos puede ser cristiano en cualquier parte del mundo. Porque aquí no le dan sandía helada en los trabajos aún. Aquí es un sacrificio duro. Es un sacrificio fuerte. Madrugamos y a veces venimos a la hora o casi pasada la hora del culto, pero aquel cristiano maduro dice: no, vámonos, o llama, alístense, prepárense que voy sobre el tiempo para que nos vayamos a la iglesia, pero solo voy a llegar a lavarme la cara, a cambiarme la camisa, o si no, solo a que se suban y nos vamos para la iglesia. Ese es el cristiano que ha entendido la responsabilidad que tiene delante del Señor. Por eso es importante que maduremos espiritualmente y reconozcamos, hermanos, cuáles son nuestras responsabilidades para con el Señor. Por eso muchas veces nos cuesta entregarnos de lleno para servir al Señor, porque no tenemos la madurez espiritual para comprender que no podemos servir al Señor sin poner nuestra mirada en la eternidad. No podemos servir al Señor sin poner nuestra mirada en la eternidad. ¿Y cómo voy a ir a trabajar yo si no pongo mi mirada en el cheque? Porque tengo que pagar la renta.
A veces vamos a trabajar, nadie trabaja porque le gusta, todos trabajamos ¿por qué? Por dinero. Aquí nadie trabaja porque le gusta trabajar. Pregúnteme a mí si me gusta trabajar. A mí no me gusta trabajar, si ni alimento, ¿qué es el trabajo? ¿A quién le gusta trabajar? No, pero ¿por qué trabajamos? ¿Por dinero? Nadie puede tener la madurez espiritual o nadie puede tener la mirada en lo eterno si no se sacrifica por obtener la eternidad. Porque Dios nos pide. Porque dice la Biblia que todo aquel que quiere, el versículo 25, porque todo el que quiere salvar su vida, mire qué bonito, la perderá. Todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuál es el problema? Lastimosamente, muchos cristianos, hermanos, tenemos la idea errónea de entregarnos más, hermanos, o menos al servicio del Señor y más a todos los afanes de esta tierra. No, yo necesito descanso. No, si yo necesito también hacer mis cosas. No, si yo necesito trabajar. No, si mi negocio también me necesita. Pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Pero a veces perdemos, hermanos, el tiempo del Señor por, entre comillas, ganar nuestra vida. Ganar nuestra vida. Pero es solamente un cristiano maduro, hermano, que comprende esta palabra del Señor, hermano, que nos declara que entregarnos, hermano, de lleno al Señor es cuando vamos a ganar la eternidad. Cuando nos entregamos de verdad a Dios, de lleno al Señor, esto es lo eterno. Todo el afán es pasajero. Entonces, cuando en nuestra mente, en nuestro corazón, está aquel pensamiento y aquella, hermano, finalidad de servir a Dios a pesar de, y hacer a un lado los afanes, es cuando estamos madurando espiritualmente. Tenemos que trabajar, pero hay 8 horas de trabajo. Tenemos que atender nuestros negocios, pero hay un tiempo, dice la Biblia, para todo. El problema es que a veces hacemos a un lado lo perecedero, lo efímero, y le ponemos, hermanos, hacemos a un lado o le ponemos corazón a lo efímero, a lo perecedero, y hacemos a un lado lo de Dios, lo eterno, lo que de verdad vale la pena. Y Jesús dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Alguien dijo una frase: no es tonto el que da, el que da lo que no puede conservar. Escuchen esta frase que dijo: no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. ¿Qué significa esto? Que por más que cuidemos la vida,
no la podemos conservar. Por más que cuidemos la vida, no la podemos conservar. Siempre, hermano, o terminamos enfermos, o algo nos pasa, pero la vida es efímera, va a terminar. Por más que querramos conservar la vida, no la vamos a poder conservar. Y esta frase dice, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Pero, hermanos, pero si damos nuestra vida para servir al Señor, vamos a gastar lo que nunca podemos perder. Vamos a gastar fuerza, pero vamos a tener la eternidad ganada. La eternidad no la podemos perder. A pesar de los sacrificios, del cansancio, a pesar de las dificultades, de la enfermedad, de las inclemencias, hermano, qué bueno es pensar que tenemos una eternidad en la cual todo lo efímero, hermano, no tiene por qué preocuparnos a nosotros. Si vamos a trabajar, trabajemos, pero no olvidemos que tenemos un compromiso con Dios y a su nombre. Por eso la Biblia dice, hermanos, que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, porque, hermano, los tesoros y los galardones, las coronas que el Señor tiene para nosotros en la eternidad, no las podemos comprar aquí en la tierra. Dios tiene tesoros, Dios tiene galardones, Dios tiene coronas, Dios tiene premios en la eternidad para cada uno de nosotros. Y yo os daré la corona de la vida que el Señor Rey Juez Justo tiene preparado. Y no solo para mí, dijo Pablo, sino para todos los que aman su venida. Hay coronas preparadas en la eternidad para nosotros. Por eso, Mateo 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mire, tanto sacrificio que hacen las personas. No he oído las noticias cuando hay catástrofes, cuando hay inundaciones, cuando hay tornados, que la gente sale testificando en las noticias, 30 años de sacrificio, 40 años de sacrificio, en 5 segundos quedaron hechos nada. Más, dice la palabra del Señor, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Ya no pueden entrar los ladrones. Por eso es importante que maduremos espiritualmente y veamos el compromiso de servir a Dios con responsabilidad. Todo es efímero acá. Por más que nos sacrifiquemos, de repente viene algo sobrenatural, hermano, y quedamos con los brazos cruzados. Es lamentable escuchar, hermanos, testimonios en las noticias de gente que ha luchado toda una vida para en 5 segundos perderlo todo. Ver en los escombros todo el sacrificio, toda una vida, y quedar con los brazos cruzados. No hagáis tesoros en la tierra, donde ladrones minan, donde la polilla come, donde el orín corrompe.
sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿En qué piensa más usted? Allí está su tesoro. Es fácil de respondernos. ¿Qué le preocupa más a usted? ¿El trabajo o la obra? ¿Le preocupa más trabajar que congregarse? Ahí está su tesoro. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por eso, servir al Señor con entrega y dedicación requiere madurez espiritual. Requiere madurez espiritual. Servir al Señor con entrega y dedicación requiere madurez espiritual. Y los familiares le dicen a uno, Uchicabó, vos que sos la iglesia, antes compartías con la familia vos, ahora sos la iglesia, decir, sí, porque tenemos un compromiso. Espiritualmente hemos madurado, porque nuestro tesoro está en los cielos, porque nuestro corazón y nuestra mente está puesta en la eternidad, y a su nombre. Por eso es que esta madurez nos permite comprender que seguir a Cristo implica sacrificio, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz todos los días. Esto es lo que implica negarnos a nosotros mismos. No. Pero es que es tu sobrino. Sí, es mi sobrino. Pero mira, voy a ir al culto, primero voy a cumplir mi responsabilidad con el Señor, y a tales después que termine el culto, yo voy a pasar. Yo paso aquí. ¿Hasta qué hora no? Yo voy a pasar, pero el que ha madurado, el que no ha madurado espiritualmente, ese primero se va a los festejos sin importarle. Me tocaba la lectura bíblica, hombre, de todas maneras. Ay, que la del hermano Nelson. ¿Acaso solo yo voy a la iglesia? Bueno, y que solo vos vas a la iglesia, me dijo el jefe. No, habemos como 200. Y entonces, ¿por qué no vas a trabajar? No, porque tengo un compromiso. Yo me comprometí en la iglesia que tenía que trabajar en la iglesia ese día. Tenemos actividad, pero te voy a pagar a $30 la hora y en cash. Aunque me la pagues a 100, no voy. Voy a trabajarte hasta el lunes, porque tengo un compromiso con el Señor. Miren dijo, vengan, y le habló a los otros trabajadores. $30 cash. Estoy hablando del 2002. 2002, era plata, hombre, $30 en efectivo. No, yo tengo un compromiso con Dios. Mire, hermano, cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Dios te honra a ti. Y qué bonito es eso, entender esto. Porque no se trata de perder la vida, sino de ganar la vida y la eternidad. Amén. Eso se trata el Evangelio, de ganar la vida y la eternidad. Somos llamados, hermanos, a sacrificarnos por la obra del Señor. Somos llamados a hacer la obra del Señor, a negarnos a nosotros mismos por amor a la obra de Cristo. Y esto es lo que es la palabra, y esto es lo eterno. Nadie se lleva nada de esta tierra. Nadie. Pero la Biblia dice
en Corintios que después de muertos vamos a ser galardonados allá en el cielo. Por eso vale la pena, amado hermano, que nos esforcemos, que echemos mano de la vida eterna, que sacrifiquemos nuestra vida. Si hemos tomado la decisión de llevar la cruz del Señor, no es sinónimo de comodidad, sino de sacrificio. Apartemos el tiempo del Señor. Apartemos el tiempo del Señor. Y va a ver que Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Digámosle al Señor: gracias, Padre. Ponte de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque hemos entendido, Dios, que no se trata de perder la vida, sino de ganar la eternidad. Padre amado, seas tú glorificándote en la vida de cada uno de nosotros. Señor, trae unidad. Señor, que seamos uno como tú y el Padre son uno. Trae, Señor, armonía en medio de tu pueblo. Padre, que la alegría de uno sea la de todos y la tristeza de uno también sea de todos, Señor. Padre, glorifícate, Señor. Que podamos ver, Dios mío, nuestra vida espiritual con madurez, con responsabilidad. Que podamos entender, Señor, cuán importante, Dios mío, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es santo y agradable a ti, Señor. Tú nos das fuerzas aquí, Señor. Tú das fuerzas al cansado, dice tu palabra. Tú multiplicas la fuerza a aquel que no tiene, Señor. Tú fortaleces al débil, levantas las rodillas paralizadas, Señor. Padre, porque tú eres el médico por excelencia, el doctor de doctores, el cirujano perfecto, Señor. Glorifícate en esta maravillosa noche en medio de tu pueblo. Bendíganos, Señor, fortalécenos y danos esa madurez espiritual para poder, Dios mío, servirte como tú demandas en tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.